Hola a todos y todas y bienvenidos a este Archicad Week de abril de 2021. Hoy les hablaré sobre las claves para colaborar efectivamente y eficientemente entre el software Archicad y Revit. Mi nombre es Patricio Zapata, hoy les hablo desde Chile y soy Senior BIM Consultant para Latinoamérica. Soy arquitecto de profesión y antes de revisar la agenda les comentaré algunas conclusiones a las cuales nos llevará este webinario en relación al formato IFC. Lo primero es que IFC es un formato de intercambio, no es un formato nativo de algún software específico. No hay algún software que escriba en IFC de manera nativa y que genere archivos editables. Lo segundo es que es un formato de archivado. Eso significa que cuando pasa un tiempo más o menos largo, digamos 5 o 10 años, este formato de archivo puede abrirse sin que se pierda información. Otra cosa es que permite la superposición entre los modelos arquitectónicos y de disciplina a través de la federación de los archivos. Además, durante la conversión de datos del modelo, los elementos se vuelven estáticos, no paramétricos, por lo que no es posible realizar más modificaciones. Obviamente esto es parte de lo que Building Smart requiere y tiene que ver con el modelo de referencia que hablaremos en algunos instantes más. La otra cosa es que la documentación 2D no se transfiere, cotas, líneas, achurados, etcétera, etcétera. Los conjuntos de documentación no están incluidos. Eso significa que los libros de planos de ArchiCAD y también las hojas que podrían tener un software como Revit no se traspasan en este formato. Y otro tema es que las texturas se pueden transferir, pero ninguno de los proveedores de software la ha implementado aún. Acá hay un par de notas que tienen que ver con los elementos SD, y es que si yo así lo deseo, las líneas de apertura de puertas y ventanas y los nombres de zonas pueden ser transferidos. Eso es para que no existan falsas expectativas en relación a este formato, que a veces se entiende que es un formato en el cual yo puedo diseñar de una aplicación a otra. La agenda. Primero vamos a partir con las novedades, después hablaremos del modelo de referencia, luego el traspaso basado en un propósito, los requerimientos de colaboración, la preparación del modelo y finalmente una demo con el software ArchiCAD y luego Revit, y cómo sería el viaje de uno a otro. Las novedades tienen que ver con que este webinario ya en algún momento del pasado me tocó hacerlo y ahora creo que hay algunas cosas que no necesariamente están directamente relacionadas con IFC, que son novedades de la versión 24, pero que yo creo que vale la pena mencionar. Lo primero es que, y que tiene que ver con las mejorías de interoperabilidad, es que en la versión 24 se ha incorporado la opción de importar familias de Revit, que es básicamente la opción que está acá. Eh, Eso permite a especialistas de, por ejemplo, el ámbito MEP, de recuperar gran parte del contenido que existe desarrollado para Revit y utilizarlo para sus propios proyectos como objetos GDL, que obviamente tienen el tamaño y los datos que habitualmente se requieren para este tipo de proyectos. La otra cosa es que eh, la importación nativa de formatos RBT como referencia es posible a través de módulos vinculados. ¿Qué significa eso? Significa que yo hoy día puedo tomar un modelo de Revit, un edificio, por ejemplo, 3 o 4 pisos, y incrustarlo en ArchiCAD para verlo como geometría de referencia que en cualquier caso no tiene la estructura típica de un modelo BIM. Y lo otro es que hoy día puedo exportar RBT desde mi archivo PLN como un objeto en vista 3D. Esto obviamente no reemplaza el formato IFC, dado que se genera un modelo RBT que es una masa completa, al igual como en el proceso de importación. IFC incorpora datos y mucha información que no es traspasada a través de este formato RBT que se genera en ArchiCAD, pero lo interesante de esto es que en caso que un mandante requiera formato RBT sin especificar claramente la naturaleza de la información que se debe incluir, perfectamente yo podría incluir un archivo RBT generado de este modo. Luego, algunas mejoras con respecto al modelador MEP, que como saben, en la versión 24 ArchiCAD ya está incluido como parte del paquete de software, no es necesario comprar una licencia aparte, lo que permite que los especialistas puedan utilizar y beneficiarse de las ventajas que tiene a nivel diseño de este software. Pero más importante que eso, es una característica que seguramente algunos de ustedes que hicieron experimentos con el modelador MEP de la versión 23 hacia atrás habían notado, y es que en
Y es que en esta versión los elementos de piping, le hace fittings o cañerías, exportan desde ArchiCAD el elemento que va hacia atrás y el elemento que va hacia adelante en los puertos de conexión. Eso implica que yo puedo chequear cuando hay elementos que no tienen un elemento final, al final o al comienzo, de manera indirecta me podría decir que hay un sistema que está abierto. Eso es algo que no se incluye y que ahora en la versión 24 del modelador MEP viene incluido. Luego, el modelo analítico estructural, que si bien no tiene mucho que ver con IFC, sí que tiene que ver con interoperabilidad y es la capacidad de ArchiCAD 24 de generar este modelo analítico que son elementos unidimensionales, líneas, planos, puntos, ¿cierto? Que pueden ser exportados a través del formato SAF a Excel, ¿cierto? Que luego puedo leer en un software como SIA o Risa o con el tiempo seguramente en ETABS como información interoperable y que básicamente es un formato que el grupo Nemetschek ha desarrollado y que la idea es permitir que sea interoperable tal cual como IFC. Aparte de eso, y aquí es donde viene lo interesante, yo puedo generar un modelo analítico estructural utilizando esta opción que aparece en el entorno de trabajo de ArchiCAD y que me va a permitir desde una vista 3D simplemente decirle Save As y se va a desplegar la opción de generar el modelo analítico estructural de IFC para llevar a software como ETABS o otras herramientas que puedan leer el formato IFC y que entiendan esta vista que se genera desde ArchiCAD. Otra cosa que es importante es que en ArchiCAD 24 ya existe la opción de utilizar la conexión directa con Solibri, que permite exportar rápidamente utilizando las opciones de los traductores que incorpora ArchiCAD a Solibri y eso tiene ciertas ventajas, ya dado que yo puedo hacer control de calidad directamente entre ArchiCAD y Solibri, seleccionando elementos en uno u otro y resaltándolos de una aplicación a otra. Entonces es una opción que me parece que es relevante cuando las empresas se han dado cuenta de la importancia del control de calidad a nivel de sus modelos arquitectónicos. ¿Ya? Obviamente esto no va a reemplazar la capacidad que hoy día existe en ArchiCAD de generar archivos IFC que luego se pueden utilizar como modelos federados en un entorno neutro de OpenBIM. El modelo referencia, que es una de las características, una de las cosas que hay que tener claras cuando se trata de trabajar con IFC para no eh, sentirse defraudado del formato, ¿ya? Lo primero es que, como ya lo hemos dicho, el formato que permite el intercambio de datos entre aplicaciones es el IFC, que en sus tres sabores, digamos, que es el IFC XML y el IFC zip. Este, como saben, es un formato que fue desarrollado por BuildSmart desde el año 1994. Es el único formato de estándar abierto y se utiliza con el concepto de modelo referencia, que es lo que vamos a ver enseguida. El modelo referencia precisa que cada disciplina genere su propio modelo. Por ejemplo, el modelo arquitectónico es el que se inicia, el que parte el proceso de diseño, digamos, luego puede ser exportado a algún software de modelamiento estructural, como una vista filtrada, que es lo que vamos a ver hoy día, y eso puede utilizarse como referencia para construir su propio modelo. Las zonas arquitectónicas son lo que utilizaría un software para cálculo de, de comportamiento energético, ¿cierto? Y el modelo MEP es el modelo que le da vida a todos los sistemas. Cada disciplina desarrolla su propio modelo y en el proceso de federación es donde se eh, chequea que haya un cumplimiento con los espacios asignados, que no hayan errores, etc. Ahora, ¿por qué se requiere un modelo federado y por qué tienen que ser distintos modelos? Es porque habitualmente las disciplinas tienen requerimientos distintos en cuanto a cómo modelan, por un lado, y por otro lado, en cuanto a la información que incluyen. Por ejemplo, un modelo arquitectónico tiene una cantidad de información, mientras que el modelo estructural, que por ejemplo puede ser utilizado para fabricación en tecla, tiene otras definiciones y otro nivel de detalle que son distintos, pero que son parte del proceso de diseño de las disciplinas. En este sentido, podemos decir que cuando arquitectura genera un modelo que luego comparte con el ingeniero estructural, va a ser un modelo donde una losa va a ser un solo elemento. Probablemente ese elemento, cuando se haya ingeniería,
va a sufrir alteraciones en cuanto a su espesor y eventualmente, dependiendo de las exigencias estructurales, va a requerir cierto tipo de elementos prefabricados, pretensados, posttensados o una combinación de ambos que de alguna manera nos va a llevar a la generación de otro tipo de detalle y otro tipo de elemento que no necesariamente es compatible con lo que el arquitecto requiere a nivel de documentación y a nivel de los entregables que desarrolla. Entonces, el concepto de modelo de referencia implica que cada disciplina es responsable y es propietaria de su propio modelo. Solamente la disciplina que genera un modelo puede editarlo y modificarlo. ¿Ya? Obviamente eso tiene que ver con las responsabilidades legales que en cada país pueden existir en cuanto a las disciplinas que desarrollan un proyecto de edificación. Luego, este modelo se utiliza como una lista de referencia, que no es alterable. En ese sentido, el IFC no se puede guardar eh, nuevamente sin que se altere al creador y se modifiquen la propiedad. ¿Ya? Entonces se utiliza como referencia. Obviamente en algunos flujos de trabajo yo lo puedo utilizar como base para mi propio diseño, pero el modelo IFC sigue siendo intacto. Solamente hay un proceso de transformación a la aplicación nativa. Y lo otro es la integridad de los datos. No es aceptable la pérdida de geometría ni metadatos en los elementos. Muchas veces se habla de que el formato IFC se pierde información, pero la verdad es que la información no se pierde. Lo que se pierde es la capacidad de editar la información en software nativo. ¿Ok? De eso vamos a hablar en todo caso en algunos instantes. El traspaso basado en propósito. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes entran en ArchiCAD y comienzan a comprender el proceso de traducción y por lo tanto la configuración de los traductores, se van a encontrar con que existe una traducción o unos traductores de importación y exportación que de alguna manera se relacionan con las aplicaciones. Por ejemplo, una exportación IFC para Revit, otra para Tecla, otra para Vectorworks y otra para Solibri. Eso en rigor es un buen punto de partida para los procesos de importación y exportación, pero en realidad no es lo adecuado. ¿Qué es lo que debiera hacer? Debiera ser que un solo archivo IFC podría servir a múltiples propósitos, a múltiples personas utilizando software distintos. Ese es el concepto de OpenBIM. Pero, obviamente, yo no puedo simplemente generar un solo archivo que les sea útiles a todas las disciplinas. Tengo que de alguna manera llegar al propósito. ¿Cuál es el objetivo que hay en cada uno de estos especialistas para conseguir un modelo específico? Y en ese sentido es donde hablamos de intercambio basado en propósitos. Por ejemplo, si quiero un modelo para arquitectura y para coordinación, tendré que usar una Model View Definition o una definición de vista modelo que en cierta medida permitiría a Fred y a Sara trabajar basado en un IFC con un objetivo específico, con información específica contenida dentro de él. Si quiero trabajar en paisajismo, seguramente voy a generar una vista que incluya otros elementos y tal vez otra Model View Definition para Bob. Arquitectura, coordinación y datos para Solibri y Navisworks seguramente va a incluir un set de información más ampliado y una Model View Definition específica. Y para el diseño mueble que se puede mover dentro del edificio, seguramente genera un IFC orientado a un especialista que va a utilizar SketchUp. Entonces, antes de empezar a exportar, yo tengo que entender para qué va a ser usada esa información, que es un tema que si ustedes estudian la norma ISO se van a encontrar que es prioritario. Un pequeño ejemplo en este caso, donde tenemos ArchiCAD por un lado y tenemos un archivo IFC del otro lado. Un archivo IFC que es filtrado. Acá tenemos los distintos elementos que podrían componer o los distintos trozos de información que podrían existir dentro de un archivo de ArchiCAD. Por ejemplo, hay zonas, elementos constructivos, muros, puertas, ventanas, elementos MEP, ¿cierto? Sistemas de flujo y las propiedades de los elementos. Cuando yo exporto utilizando la vista de coordinación, lo que voy a hacer es incluir zonas, incluir elementos constructivos, elementos MEP y un set de datos más o menos ampliado. Si quiero hacer una exportación para Facilities Management, que con la Basic FM Handover View, voy a exportar los mismos elementos constructivos, zonas, MEP,
pero un set limitado de datos. Y aparte de eso, también voy a exportar las relaciones que existen entre las zonas y los elementos que contiene. ¿Por qué información limitada? Porque no todos los elementos que se incluyen en un modelo son sometidos a mantenimiento preventivo en un sistema de facilities. Y por otro lado, si es que estoy exportando usando la Space Boundary, la vista, eh, seguramente voy a exportar solamente las zonas con los datos asociados a las zonas. A eso se refiere las Model View Definition y este principio que acabamos de establecer. Algunos principios generales. ¿Qué es lo que se necesita? Que se estructure y mapee las propiedades correctamente. ¿Qué tengo que responder? ¿Qué propiedades necesito? Yo, como proyectista, para poder partir mi diseño, ¿qué propiedades necesitan los demás? ¿Qué datos son los que utilizan de entrada para desarrollar su diseño? ¿Y qué propiedades necesitan ser transferidas? Entonces, teniendo claridad con respecto a eso, y que, como decíamos, es parte de lo que los requerimientos de información de la ISO establecen, yo puedo comenzar a exportar un modelo sin que el especialista que lo recibe requiera más información de la que ya le he entregado o reciba menos información, obviamente. Los requerimientos de colaboración. Acá enunciaremos los aspectos que tienen que tener claro cuando comienzan a exportar archivos IFC para que el proceso fluya de manera correcta. Entonces, lo primero, ya lo veníamos mencionando, que es definir el uso que se le dará a la información, ¿cierto? Va a ser para coordinación, va a ser para iniciar un diseño nuevo, va a ser porque alguien va a diseñar una parte del modelo, etcétera. Después, ¿qué versión de Revit se está usando? Recordemos que alrededor, en medio año más o menos, o sea, en junio, mayo, por ahí, aparecen las nuevas versiones de Revit y si mi especialista está usando la versión 2022, probablemente Graphisoft no tenga mucha opción de generar un add-in que permita el intercambio de información fluida, que es lo que estamos viendo acá, y que se recomienda que todas las personas que van a colaborar desde Arquicada Revit lo tengan instalado en Revit como un add-in. Entonces, es sumamente relevante que ustedes tengan claridad con respecto a eso, que sepan que tiene disponibilidad este add-in para que sus especialistas lo puedan instalar de manera adecuada. Después, idealmente, que tanto el que emite el IFC como el que recibe el IFC tenga un software de revisión IFC nativo. Y en esto estamos pensando en Solibri, por ejemplo, en Beam Collab, Beam Vision, Trimble, 3D Repo, un software que permita chequear que lo que se está recibiendo o lo que se está enviando es lo mismo que yo he generado a partir de mi modelo BIM nativo. Y finalmente, un software para comunicación de issues, o sea, de observaciones utilizando el BIM Collaboration Format BCF, si es que se requiere un registro formal y seguimiento de los comentarios, los cambios necesarios en los distintos modelos. Eso es lo esencial. Luego, ¿cómo preparamos el modelo? Acá vamos a revisar cómo es el proceso de emisión de un archivo IFC y luego veremos en detalle qué es lo que vamos a ver en la presentación de la demo. Cuando se trata de trabajo OpenBIM, todo esto se inicia con la preparación del modelo, que es básicamente el filtrar los datos, el chequear que no existan problemas a nivel de control de calidad, etcétera, etcétera. Luego, el segundo paso es exportar el modelo BIM para las distintas disciplinas, que es un poco lo que vimos hace un rato. Probablemente voy a exportar varios archivos IFC para distintas disciplinas si es que es necesario o eventualmente solamente partiré con el de estructura. Luego, del lado del especialista, el modelo IFC que emitió, por ejemplo, arquitectura, se importa en el software nativo y se utiliza para realizar el diseño propio como referencia. Una vez que todas las especialidades han desarrollado sus modelos, este modelo se federa, o sea, se mezclan y se juntan, idealmente habiendo establecido un punto común de referencia, un eje, o eventualmente si todos utilizan el modo de arquitectura como punto de partida, la verdad es que los modelos van a coincidir espacialmente. Una vez eso se hace,
se debe chequear y coordinar el modelo. Eso obviamente se puede hacer en un software BIM o se puede hacer en un software especializado como Solibri para chequear la integridad del modelo, la calidad, que no haya choques entre elementos o colisiones. Y obviamente cada vez que se encuentran errores, se le informa a la disciplina, la cual debe resolver y gestionar estos problemas en BIM para nuevamente emitir un modelo e iniciar el ciclo. En lo que vamos a ver ahora, vamos a tener por un lado ArchiCAD y por otro lado un ingeniero utilizando Revit. Vamos a generar a partir del modelo arquitectónico un modelo IFC en versión 1 que el ingeniero estructural utilizará para desarrollar su propio modelo de estructuras en su software nativo, con las familias que estime conveniente, con las propiedades que requiera para responder las preguntas que el ingeniero estructural debe responder. Una vez que ese modelo esté ajustado, donde por ejemplo los espesores de losa pueden cambiar, dimensiones de pilares, etcétera, etcétera, va a emitir un archivo IFC en versión 1 de ingeniería que será tomado por arquitectura, ajustado o cuestionando los cambios que el ingeniero haga, ¿cierto? Y eso va a producir algunos cambios en el modelo arquitectónico que me van a llevar a nuevamente generar una versión 2. Como pueden darse cuenta, esto es un proceso iterativo, ¿cierto? Donde existe un intercambio de datos entre las distintas especialidades. Idealmente esto debe estar definido por el BEP y eventualmente todas las modificaciones o los requerimientos de cambio o las consultas pueden hacerse a través de este formato BCF que permite llevar una vista con elementos específicos, con observaciones y con una responsabilidad asignada utilizando una plataforma como BIM Collab VCF Manager o simplemente enviándolos por correo, guardándolo en un ambiente común de datos, lo que estimen conveniente. Otro tema que tenemos que preocuparnos es el proceso de generación del modelo IFC. En ese sentido, acá vamos a tomar como referencia algunos puntos del manual de entrega de información que ustedes pueden encontrar en la página de Plan BIM, en este sitio. Requiere que se suscriban en cualquier caso, no tiene costo. Donde este documento fue desarrollado por Wim Blocket en Holanda y que es bastante gráfico y establece los criterios para compartir información, por qué se comparte información, la estructura de los datos, etcétera, etcétera. Nosotros hoy día nos vamos a preocupar de ciertos puntos que son más o menos básicos. Obviamente en la medida en que un proyecto empieza a ser más sofisticado en términos de un mandante que exige BIM ya de una manera informada, no simplemente pidiendo, por ejemplo, LOD 300, 350 o 500, que habitualmente como se pide BIM hoy en día, eh, voy a tener que cumplir con todos los aspectos que estaban mostrados atrás, incluso con más. En este caso, nos vamos a preocupar de que los niveles del proyecto y su denominación sean consistentes. Nos vamos a preocupar del correcto uso de las entidades. Eso significa que la clasificación de los elementos es adecuada. Luego, como un extra o información que permite al ingeniero informar mejor de su diseño, agregaremos un sistema de clasificación. Y finalmente nos preocuparemos de los elementos de carga y no carga, que son fundamentales para que el ingeniero pueda desarrollar su ingeniería con lo que arquitectura al menos sugiere. Y bueno, ahora vamos directamente a la demostración del software. Ok, entonces este es un modelo bastante sencillo de un edificio de 3 pisos eh, que hemos utilizado en otras ocasiones para demostrar estos flujos de trabajo. Y que en este caso tiene una vista arquitectónica con entorno y paisaje. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es chequear que la estructura que tenemos a nivel de piso, y acá voy a entrar a las definiciones de piso, tenga cierta lógica. ¿Por qué? Porque eh, recordemos que en el entorno de Revit, la manera en que se organizan los pisos no es hacia arriba los pisos subiendo y hacia abajo los pisos bajando. Por lo tanto, una estructura organizada va a permitir que será un poco más sencillo el ingeniero del trabajo si es que no utiliza el Project Browser para organizar la información. Acá tenemos una desviación del estándar, así que vamos a modificarla. Vamos a chequear que la estructura
o los niveles de piso a piso sea el adecuado. Y, ok, eso es lo primero. Luego, hay una decisión fundamental que ustedes tienen que establecer cuando se trata de un proyecto que se va a trabajar de manera colaborativa utilizando los modelos de referencias que puedan generar en ambos software. Tiene que ver con la decisión de cuál va a ser el nivel de referencia cero para cada uno de los pisos. En este caso, lo que tenemos es que hemos decidido que el nivel cero para cada uno de los niveles es el nivel de losa terminada. De esta manera va a ser mucho más sencillo para el ingeniero estructural posicionar sus elementos. Obviamente, eso nos va a generar una dificultad a nosotros en términos de dónde vamos a poner el mobiliario y los elementos que van sobre el nivel de piso terminado, pero la verdad es que tampoco es algo que sea tan terrible para efectos prácticos, ¿ya? Habiendo tomado esas dos decisiones, obviamente vamos a hacer el trabajo mucho más fluido con las otras especialidades. Luego, vamos a volver al modelo 3D. Una de las herramientas fundamentales que yo voy a contar para chequear que la clasificación de los elementos en ArchiCAD sea la adecuada es en el menú de interoperabilidad el gestor de proyectos IFC. El gestor de proyectos IFC es una ventana que es modeless, eso significa que yo puedo seleccionar elementos mientras esta ventana está abierta, no tengo que cerrarla para poder seleccionar algunos elementos acá adentro, y que me muestra la estructura del modelo que hoy día tengo en ArchiCAD, pero en entorno IFC. Entonces podemos ver que está el archivo, hay un sitio, una construcción que es el edificio, y luego tengo los pisos. Y nuestro principal enemigo, siempre cuando se trata de exportaciones IFC, es elementos que no están clasificados o que su clasificación no es la correcta. Por ejemplo, acá podemos ver de que hay columnas, muro cortina, elementos de distribución, elementos de mobiliario, losa, muro, y acá tenemos estos elementos que son los Building Element Proxy, que si se fijan, yo puedo seleccionarlo y resaltarlo en el entorno 3D. Si se fijan, este Building Element Proxy, si es que yo chequeo con Control T, qué es cómo está clasificado, la verdad es que es un elemento que sí está clasificado, pero como masas. Obviamente, dentro del entorno IFC hay ciertos elementos como estos calles, que yo podría clasificar o no, depende mucho de si los voy a utilizar o no. Los puedo clasificar de acuerdo a lo que ArchiCAD me ofrece, con mayor o menor precisión, pero la práctica depende de si realmente los voy a traspasar. En este caso, todos estos elementos realmente no van a ser traspasados a el ingeniero, porque realmente no le importan, eh, pero sí es importante que ese proceso se haya hecho. Por ejemplo, acá si se fijan, estos elementos de flora y fauna los tengo clasificados correctamente, pero para efectos de IFC son Building Element Proxy. Entonces, eso es lo primero de lo que debería preocuparme. Otra, otro, Otra opción que es bastante útil cuando se trata de trabajar con archivos IFC es el construir sobre escritura gráfica que me permita visualizar los elementos. Acá voy a pasarme a otra vista, que va a ser la vista arquitectónica simplificada, y de hecho ustedes se van a fijar que cuando cambie de vista, este modelo se va a actualizar o me va a avisar de que requiere una actualización y ya no van a aparecer tantos elementos como los que inicialmente encontraba. De hecho, por ejemplo, acá si selecciono esto, si selecciono estos tres objetos que están en el primer piso y los resalto en el modelo, voy a hacer F5 para aislarlo o F4 en Mac, y voy a encontrar con que están estos objetos que no poseen una eh, clasificación adecuada. Voy a chequear de qué se trata esto y voy a encontrar que efectivamente, a pesar de que está clasificado con un sistema, eh, la verdad es que tengo que ir un poquito más allá, así que voy a clasificarlo buscando, por ejemplo, esto como mobiliario. Fíjense acá que esto es, como todas las cosas que muy buena, voy a decirle que esto es mobiliario, y de hecho cuando digo mobiliario me lleva al lugar donde yo quería, voy a ir a sistema mobiliario en particular, y voy a tener un elemento clasificado. Este elemento se repite en varios pisos, por lo tanto lo vamos a dejar para más rato y de hecho
un tema que dejé a media es que voy a activar una sobreescritura gráfica que está construida de tal forma que tiene elementos sin clasificación y elementos clasificados. ¿Cómo se construye eso? Estoy buscando todos los elementos 3D que no tienen un valor asignado para esta clasificación versión 2.0 de ArchiCAD. Y en el caso de los clasificados, por si acaso el QA se refiere a Quality Assurance, eh, también los que tienen una clasificación asignada. No importa el valor, no me estoy preocupando de si es correcta la clasificación o no, simplemente estoy viendo si está clasificado o no. Y con eso tengo esta sobrescritura gráfica que rápidamente me muestra qué elementos tienen clasificación y qué elementos no tienen clasificación. Acá voy a aplicar un plano de corte, voy a cerrar esto ya, y voy a seleccionar estos elementos ascensores, ¿cierto? Y los voy a clasificar. Eso obviamente ustedes saben que con control F es su buen amigo. Vamos a decirle que busque los elementos, ítems que tienen el mismo nombre. Y ahora voy a buscarlos. Y esos elementos, control T, voy a asignarles una clasificación que para efectos de IFC, esto se llama elementos de transporte y esto es un ascensor. Y ahí está clasificado adecuadamente. Ahora, obviamente, puedo volver sobre este y dejarlo clasificado como un elemento de mobiliario o sistema de mobiliario, como lo hicimos anteriormente. Mobiliario sistema. ¿Ok? Entonces ahí ya claramente he corregido todos los problemas de clasificación que tenía a nivel de modelo. Obviamente, si yo pongo la vista general de esto, también debe haber algún grado de consistencia para efectos de que todos los objetos que están dentro del modelo estén correctamente clasificados. Y de hecho, si se fijan, está bien. Entonces, eso con respecto a la clasificación. Ahora vamos a activar esta clasificación y vamos a avanzar con respecto a los sistemas de clasificación tipo OmniClass, Uniclass, Uniformat. En este caso, te vas a dar cuenta que yo ya he previamente clasificado estos elementos. De hecho, si nosotros vamos acá y buscamos las propiedades IFC, ¿cierto? Me encuentro con que estos elementos están clasificados como columnas de manera correcta. Ahora, ¿cómo chequeo esos valores? ¿O cómo asigno la propiedad particular a cada uno de estos? Entonces, voy a seleccionar este muro cortina, que si bien no va a ser parte de la exportación que voy a generar para estructuras, eh, vale la pena mostrar cómo es ese proceso de clasificación de elementos. Y eso va por acá, al final de las clasificaciones y propiedades, a gestionar propiedades IFC, aplicar regla predefinida. En este caso vamos a buscar Uniclass 2015. Vamos a buscar la tabla de sistemas, ¿ya? Y en sistemas vamos a seleccionar muros y sistemas de barrera, donde vamos a buscar muro cortina, que son muros, sistemas de muros con marco, y vamos a decirle que es un curtain walling system. Aplicar, ok, ok, y bueno, ese es el proceso de clasificación que de alguna manera permitiría que ingeniería reciba información un poco más precisa si es que el estándar IFC no logra llegar al nivel de granularidad con respecto a los sistemas o materiales que componen mi edificio. Enseguida vamos a ir a lo último que tiene que ver con el modelo estructural o los elementos que reciben carga. ¿Cómo vamos a chequear eso? Lo primero es que vamos a poner una vista filtrada de arquitectura, que es la que usamos hace un par de minutos, una arquitectura simplificada, ¿cierto? Que es todo lo que yo quiero exportar. Y cada vez que ustedes seleccionan un elemento que es estructural, ustedes pueden modificar acá directamente el NVIDIA categorías, si es un elemento de carga o no es un elemento de carga, ¿ya? En este caso, eh,
yo antes de hacer cualquier cosa voy a chequear si eso está bien, y de hecho ArchiCAD trae una combinación de sobreescritura gráfica que permite ver qué elemento es estructural y qué elemento no recibe carga y qué elemento se encuentra indefinido. Vamos a activarlo. Y aquí podemos ver en rojo los elementos que son de carga y en azul los elementos que no son de carga. Vamos a aplicar un corte aquí para chequear que todo esté bien. Y aquí en particular, como ustedes sospecharán, dejé un pequeño error donde ciertos elementos de tabiquería no tienen la clasificación correcta. Y rápidamente, cuando yo modifico estos elementos y en cuanto a su función estructural los pongo como elementos sin carga, rápidamente voy a tener el cambio que necesito y voy a poder exportar lo que el ingeniero estructural realmente necesita. Entonces eso es lo primero. Vamos a desactivar la sobreescritura, vamos a quitar el corte y cuando se trata de exportar y generar el archivo FC a estructuras, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a activar los núcleos de elementos de carga solamente. Y ahí tenemos solamente lo que vamos a exportar. ¿Cuál es el tema? Es que puertas y ventanas aún son parte de el modelo, cosa que no me interesa. Así que lo que voy a hacer es eh, un control alt A para desactivar puertas y ventanas. Esto es prácticamente lo que el ingeniero estructural necesita, así que prácticamente estamos muy cerca del final del proceso de exportación. Eh, si bien no es parte no es necesario, porque cuando yo activo la función estructural, desaparecen todos los elementos que podrían estar molestando, mobiliario, lo que sea. Conviene tener una combinación de capas que de alguna manera ordene este proceso y en este caso se fijan, en esta capa de estructura están apagados prácticamente todos los elementos que no me interesa exportar. Entonces, por un tema de orden, vamos a activar esa combinación de capas y este es el momento en que yo voy a generar una vista que va a ser la que voy a exportar con un nombre que, por ejemplo, en este caso hemos utilizado esta nomenclatura de interoperabilidad, IFC, estructura, o mejor dicho, arquitectura a estructura, porque este es el modelo del arquitecto, y simplificada. Obviamente tengo unas vistas generadas con esos ajustes que son las que tengo acá, ¿cierto? Eh, y luego que he creado las vistas que quiero exportar, y en este caso tengo esta vista simplificada de estructura y esta vista simplificada de arquitectura, voy a llevar todo esto a un publicador. En este caso el publicador es sumamente importante que esté establecido dónde va a guardar, si va a guardar en un sistema de archivos local o en BIMCloud, en caso que tenga un BIMCloud de pago, ¿cierto? Porque la versión 24 de ArchiCAD permite exportar el IFC a BIMCloud, pero es sumamente importante que yo establezca claramente dónde quiero llevar la información. Acá, si se fijan, tengo la carpeta donde tengo toda la información de esta presentación y tengo unas carpetas de emitidos de arquitectura, emitidos de estructura y los archivos de trabajo de arquitectura y estructura en un mismo lugar. También hay una carpeta de coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, defino esa ruta y luego puedo definir las propiedades de exportación de este archivo IFC para arquitectura y para estructuras. El tipo traductor, que en este caso estoy usando la exportación general para arquitectura, y para estructura estoy trabajando con una versión modificada de la clasificación de Revit, que básicamente la ajusté a los requerimientos de información que hemos visto que son más requeridos de parte de los especialistas. Una vez que tengo eso listo, eh, yo podría ir finalmente a los traductores, revisar el traductor que tengo en este caso para estructuras, chequear el esquema de datos, chequear la vista, que es básicamente lo que veíamos hace un rato, que es el uso que le voy a dar al modelo, eh, el filtrado de elementos, por ejemplo, acá yo puedo decirle como una doble opción de que solamente quiero llevar elementos de carga. Eventualmente hay ingenieros estructurales que requieren también la tabiquería para hacerse una idea del modelo, pero acá puedo decidir eso. Acá puedo seleccionar qué elementos quiero llevar, qué elementos no quiero llevar, para efectos de las clasificaciones.
¿ya? Los sistemas de red siempre son importantes llevarlos. Línea de texto de trama, eso dijimos que en algunos casos aplicaba, ¿cierto? La vista 2D de puerta y ventana no me interesa, así que en esto estoy listo. Luego, la clasificación, el mapeo de IFC, y acá es donde veíamos que era sumamente importante que yo clasificara los elementos, por ejemplo, los muros, para que fuera un tipo IFC Wall, con un producto tipo de IFC Wall Type, y en caso que tenga muros que tienen funciones distintas, que me interesa que el ingeniero conozca, va a tener un tipo predefinido eh, específico. El estándar nacional BIM de Chile establece que en algunos casos se requiere que se especifique la función que el muro adquiere. Luego, acá tenemos la conversión de geometría, que es un tema donde, por ejemplo, si yo tuviera un modelo demasiado complejo, yo lo que haría sería exportar la geometría como PREP, ¿cierto? De suerte que tenga una concordancia precisa entre la forma y lo que va a recibir Revit, pero en este caso a mí me interesa que el ingeniero pueda por lo menos utilizar las losas como base, por lo tanto no voy a utilizar esa opción, ¿ya? Porque quiero que él use como base mi modelo para construir el suyo propio. ¿Ya? Después tenemos el mapeo de propiedades, donde, por ejemplo, en el caso de las vigas, hemos creado un mapeo particular donde el nombre se construye a partir del ancho de la viga y la altura de la viga con unos textos automáticos que producen una X y milímetros. ¿Ya? Este modelo hoy día está ajustado para que las unidades de cálculo sean milímetros, por lo tanto, por ejemplo, las vigas que aparecen ahí van a ser de 400 por 300 milímetros y va a ser el nombre que van a recibir de suerte que se eh, asimilen o tengan el estándar más parecido a lo que el ingeniero utiliza. ¿Ya? Y para efectos de propiedades mapeadas, voy a tomar las propiedades mapeadas que están acá, voy a generar un duplicado porque la voy a modificar, voy a ponerle versión 2 y voy a alterar estos valores. Voy a dejar aquí em, que los materiales constructivos se exporten, que los parámetros del elemento estén exportados. Voy a dejar solo las propiedades que están definidas y los datos derivados voy a incluir todo esto. Con eso, y luego modificando acá este campo porque tengo que seleccionarlo, estoy listo para exportar el modelo a IFC. Entonces, una vez que tengo todo eso listo, me devuelvo a la raíz y publico. El proceso puede ser lento, dependiendo del tamaño del archivo, y el proceso de importación en el software como Revit también puede ser lento, pero la verdad es que como este modelo es bastante sencillo, no toma demasiado tiempo. Entonces, en eso hay que tener un poco de paciencia y en general cuando un archivo de IFC pesa 50 o 100 megas, es un archivo bastante lento de generar y también lento de abrir en la aplicación eh, BIM con quien están compartiendo. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos terminado de hacer esto en ArchiCAD, obviamente hay que guardar, ¿cierto? Y lo siguiente sería chequear en un software de control de calidad que el modelo luzca como lo estoy viendo en este momento. Vamos a ir a Solibri, vamos a abrir el modelo, vamos a buscar el modelo de estructura que acabo de generar y lo voy a abrir. Vamos a decirle que este es un modelo estructural. Ok. Y si se fijan, tengo prácticamente la misma información que en ArchiCAD estaba viendo a nivel de modelo estructural. Si selecciono cada uno de estos elementos, puedo ver la información de estos objetos, ¿cierto? La clasificación de los elementos, la ubicación, las cantidades asociadas, el material, el perfil y las relaciones que se establecen con los elementos. Aparte tengo las cantidades de ArchiCAD y ciertos metadatos que me pueden ser bastante útiles. Entonces, acá puedo chequear obviamente otros elementos y puedo verificar que no existan elementos Building Element Proxy, que era lo que decíamos que de alguna manera me hacía que se entendiera que había información sin clasificar y desordenada. Entonces, eso con respecto a Solidity. Ok, ahora estamos en el lado de Revit, donde
lo primero que vamos a hacer es chequear algunas configuraciones. Para eso vamos a entrar a una template arquitectura y vamos a hacer un par de revisiones. Lo primero es chequear que para efectos de add-in esté instalado el de ArchiCAD, que esté actualizado y al día. Y una vez hayamos verificado, vamos a chequear un par de cosas. Lo primero es, para efectos de abrir, las configuraciones que tenemos a nivel de opciones de IFC. Entonces, si se fijan, acá tenemos cargado un mapeo de importación y también tenemos la opción de seleccionar una template que va a ser la que se va a utilizar para el proceso de importación de IFC mejorada de ArchiCAD. Entonces, lo primero es que tenemos que buscar una template que nos haga sentido. En ese sentido, yo voy a buscar lo que tengo acá en mi espacio de trabajo, mi template de RBT que trae un par de familias nuevas cargadas. Básicamente, esto es lo que el ingeniero estructural debería hacer y que seguramente tiene su template con sus configuraciones particulares. Enseguida, si se fijan acá, tenemos la configuración de los tipos de IFC y sus transformaciones. De hecho, por ejemplo, acá se pueden ver que la viga no pasa convertido en ningún tipo de IFC y de hecho eh, la traducción de la categoría de Revit es armazón estructural, lo cual nos hace pensar de que es una versión en español. Yo voy a cargar una versión modificada de estos archivos que nuevamente van a estar en esta carpeta que estamos utilizando. Van a ser esos. Y se fijan ahí, IFC Beam se transforma en una viga. Eso es lo primero. Enseguida voy a chequear las propiedades de exportación. ¿Por qué? Porque esta cosa tiene dos lados, una importación y una exportación. Y si la exportación, para efectos de mapeo de IFC, no está ejecutada de manera correcta, nada va a resultar. Entonces, acá, si vemos en este diálogo, estamos cargando lo que está en Program Data, Autodesk, Revit 2020, Export Layers, IFC, IAI. Y si se fijan acá, cuando vamos ya para efectos de elementos IFC, me dice, por ejemplo, que el IFC Covering es modelos genéricos para efectos de IFC Class Name. Entonces esto no va a producir un resultado óptimo porque la verdad es que IFC no se traduce al español. Es un problema y de hecho, si ustedes tratan de generar un archivo ahora, a partir de esto, no va a salir nada. Va a generarse un archivo IFC de tal vez 14 kilos que la verdad es que no tiene nada de información. Entonces nuevamente vamos a este y vamos a cargar esta que para efectos prácticos ustedes se van a dar cuenta de que es harto distinto a lo que estamos viendo anteriormente. Se fijan acá cuando... Y la otra parte tiene que ver con la exportación que tenemos que hacer una vez que hayamos trabajado en este modelo. Acá vamos a ir a exportación, ¿cierto? A Options y IFC Options. Si se fijan, acá los nombres que tenemos cargados no son los adecuados, así que voy a traer un archivo que sí que tiene las definiciones que yo necesito, ¿cierto? Misma carpeta y eso es, y lo vamos a abrir. Y si se dan cuenta, en relación a lo que teníamos anteriormente, que era una especie de traducción extraña al español, acá sí que tenemos clasificaciones con nombres que hacen sentido, en el sentido que, por ejemplo, mobiliario se transforma en IFC Furniture, ceiling se transforma en IFC Covering, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí que estamos en condiciones de exportar un archivo IFC de manera apropiada. Entonces, este archivo lo podemos cerrar por ahora, pero la verdad es que voy a importar en este momento utilizando
el- la opción de Improved IFC Import y voy a traer la versión de estructura simplificada que creamos hace un rato. El proceso de traducción toma un tiempo y mientras más complejo el archivo y más pisos tiene, puede tomar mucho tiempo. Así que eventualmente, en algunos casos, ustedes van a tener que tener un poco de paciencia con su especialista y eventualmente crear archivos IFC por piso para que Revit los pueda cargar. A veces, cuando es mucha información, parece que no responde Revit en su momento, entonces lo mejor es crear archivos parcializados. Este error que aparece acá es un error que tiene que ver con el nivel de precisión que yo tengo en mi modelo ArchiCAD y significa que probablemente algún elemento está cayendo en una medida que está con un nivel de precisión que va más allá del milímetro. Los software BIM en general no se manejan bien con este tipo de cosas y acá básicamente lo que está diciendo es que hay algo ligeramente desfasado de ese milímetro, ¿ok? Eso no se puede evitar cuando se trata de proyectos que tienen ángulo, pero en la práctica es algo que deberíamos poner atención cuando vamos a colaborar y como usuario de ArchiCAD trabajar con medidas lo más preciso posible en términos de tamaño. Ok a esto y ahí se está leyendo el archivo IFC. Ok. Ahora lo que pasa habitualmente es que se abre una sección, una elevación y lo que tenemos es esto, que si se fijan tenemos los niveles, ¿cierto? Con los nombres que nosotros le dimos. Acá habitualmente siempre hay que hacer esta corrección porque básicamente se genera un espacio un poco grande en términos de como si fuera un plano cartesiano. Entonces tenemos que de alguna manera ajustar un poco esto en ambos lados, o por ejemplo esta que es una elevación sur, también en una elevación este-oeste, lo mismo con los ejes. Entonces acá tenemos ya esto ajustado. Vamos a ver en el Project Browser las vistas que tenemos cargadas, vamos a ir a las elevaciones y una elevación este para hacer lo mismo. ¿Ya? Esto en rigor siempre hay que hacerlo. No hay manera de evitarlo y tampoco quita tanto tiempo como para quejarse. En particular esto, como es un proceso de importación de solamente cuando parte el proyecto, después básicamente lo que hacer es comparar con los archivos IFC que arquitectura va a ir generando, eh, tampoco es tan terrible. Se fijan que se recuperan los ejes y gran parte de la información. Ahora voy a pasarme a una vista 3D del modelo. Acá si se fijan aparece ese flickering y es porque está encendido el modelo analítico, pero como pueden ver prácticamente es lo mismo que dejé en ArchiCAD. Los elementos tienen los niveles base, ¿cierto? Son columnas. Eventualmente yo podría, por ejemplo, tomar estos elementos que están acá y reemplazarlo por alguna familia particular que puedo tener acá. Por ejemplo, acá tengo por template cargada algunas columnas de concreto. Voy a cambiar cualquiera. ¿No? Es básicamente para probar de que hay parametría en estos elementos. Lo mismo con losas, que también las puedo ir agregando. Y puedo modificar acá la familia de esos elementos. El mismo tema con muros. Puedo seleccionar todos los muros. Por ejemplo, en este caso, lo que voy a hacer es decirle que seleccione todas las instancias visibles en la vista y voy a modificar por un muro de genérico 300 milímetros. Y eso es lo que tengo. Si yo voy a las plantas, se fijan P1, P02, P03 en la planta cubierta, ordenado un poco al revés de ArchiCAD, pero eh, tampoco es tan terrible. Y eso es lo que tenemos a nivel de modelo. Obviamente el ingeniero estructural producirá otros ajustes seguramente al modelo que se van a originar a partir del cálculo estructural y finalmente vamos a tener un modelo que seguramente va a tener fundaciones y otros elementos. Entonces, luego de un par de iteraciones, yo seguramente voy a llegar a un modelo que va a ser eh, un modelo como el que estamos viendo acá, ya mucho más detallado
y acabado, ¿cierto? Con vigas, con pilares. Ahí se pueden ver que las vigas están modeladas por tramos, ¿cierto? Hay muchos elementos que va a ser lo que el ingeniero estructural va a desarrollar. Esto va a ser lo que vamos a exportar como el trabajo que el ingeniero va a compartir como modelo de referencia con con el arquitecto. Entonces, vamos a la DIN, vamos a exportar ArchiCAD. Acá vamos a cambiar la carpeta a la de los emitidos. El nombre obviamente tiene que ser parte de lo que el plan de ejecución define. Acá, por ejemplo, decir que este es el modelo que arquitectura o estructura más bien está generando para arquitectura. Voy a chequear las opciones. Acá si se fijan, se está exportando en la fase existente. Eh, en este caso, Revit es bastante eh, quisquilloso con eso. Si ustedes se dan cuenta acá, lo que existe como fase es la fase 3, así que me voy a asegurar, voy a decirle que la fase 3 es lo que quiero exportar. Y acá sin hacer ningún ajuste, por ejemplo, podría incluir los schedules, los nombres de familia y tipo como referencia. Si es que hay listados, da la opción, por ejemplo, que solamente los listados que contienen un nombre que dice IFC o PISET son los que se pueden exportar los datos, etcétera. Entonces hay algunas opciones que pueden ser interesantes. Y, ok, y una vez que tengo eso listo, voy a decirle guardar. Acá, si es que hay problema en el proceso de exportación, lo van a notar inmediatamente porque no va a aparecer esto acá abajo. Si se fijan, en este momento está diciendo que hay una cantidad de objetos que se están exportando y ahí termina el proceso. Una vez que este proceso de exportación se ha ejecutado correctamente, obviamente voy a guardar mi archivo, pero tengo que ir a un software de verificación de si el modelo está realmente como lo estoy viendo en este momento. Así que voy a Solibri o cualquier software gratuito y de lectura de IFC. Vamos a ir a abrir el modelo, vamos a ir a los emitidos y vamos a tomar este archivo que fue el que creamos, str a arquitectura, y lo voy a abrir. Voy a definir la disciplina, que es una cosa que Solibri tiene en particular para efectos de chequeo de interferencia, y acá tenemos el modelo. Chequeamos la estructura, está el sitio, la construcción y los nombres que el ingeniero le dio. Y como pues se pueden dar cuenta, hay openings, ¿cierto? Son vacíos, vigas, columnas, muros, etcétera, etcétera. Entonces, ya podemos tener la certeza de que lo que el ingeniero exportó es lo que el arquitecto debiera recibir de manera adecuada. Entonces, lo que sigue ahora es llevar esta información a ArchiCAD y chequear qué pasa para efectos de modificación. Obviamente, yo podría confrontar en este momento el modelo de arquitectura en este entorno, ¿cierto? Cargándolo. De hecho, puedo ir acá y agregar un modelo y puedo cargar el modelo que inicialmente se emitió en arquitectura, como arquitectura simplificada, y puedo tener la superposición de ambos modelos. Aquí tengo la superposición de ambos modelos. Y acá de manera automatizada podría ejecutar ciertos procesos de validación y de chequeo utilizando Solibri. Acá tengo el modelo de arquitectura y el modelo de estructuras. Pero vamos a ArchiCAD. Entonces, en ArchiCAD, nuestro modelo que trabajamos anteriormente, ¿cierto? Le hemos cambiado el nombre porque hemos hecho algunas modificaciones y voy a ir a la planta de primer piso y en la planta del primer piso voy a insertar el archivo IFC que Ingeniería ha creado para ver cómo funciona en términos de los cambios que puede haber hecho el ingeniero estructural a mi modelo. Entonces voy a ir a el menú de archivo, contenido externo, colocar vínculo, voy a seleccionar un módulo, voy a seleccionar un módulo desde archivo y desde los estructurales emitidos voy a seleccionar este archivo IFC.
Acá, si se fijan, tengo la opción de utilizar distintos métodos de importación. Yo voy a utilizar en este caso la de Revit estructura, que se está leyendo desde una template por defecto de ArchiCAD 24, ¿ya? Básicamente porque me interesa que las capas que vienen de Revit aparezcan con una extensión particular que el traductor general no lo hace. Entonces voy a seleccionar. Acá para mí es muy importante que la estructura de pisos que el ingeniero propone se mantenga. Voy a darle un nombre a esto, antes de nada. ¿Por qué? Porque el ingeniero podría haber creado pisos o haber definido estructuras que a mí no me calzan. Por lo tanto, voy a tratar de que se mantenga lo que él propone. ¿Ok? No tengo ningún desplazamiento adicional, que son cosas que a veces en los planes de ejecución se deben establecer, en la medida en que se parte al mismo tiempo todas las disciplinas, y voy a colocar el vínculo. Acá hay un tema que lo más rápido es que yo le diga que esto sea la biblioteca incrustada, pero eso puede contaminar mi modelo, y si el modelo es muy grande, no quiero una biblioteca incrustada de elementos de Revit, contaminando mi proyecto y haciéndolo más lento. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que dentro de mi estructura de proyecto, pensando en la disciplina de arquitectura, voy a generar una carpeta donde voy a guardar las librerías. ¿Ok? Y eso va a ser un archivo LCF, porque no quiero llenar de archivos GSM dando vueltas por ahí. Ya de esta manera, cuando cargue el archivo, obviamente la biblioteca no está cargada, así que voy a tener que cargar la biblioteca, lo cual no pasaría con la biblioteca incrustada, que es mucho más rápido. Acá me da la opción de seleccionar qué elementos quiero traer, me está mostrando lo que trae, yo podría obviar algunos, ¿se fijan? Pero voy a decirle que quiero todos los elementos, independiente de la función estructural. Acá, si es que yo estuviera, por ejemplo, trabajando en el piso 3, ArchiCAD me preguntaría dónde coincide. En este caso, el nivel 0 coincide con el nivel 0 de estructura. Y si se fijan, hay un nivel -1 fundaciones. Ahí se cargó. Tengo que hacer clic fuera de este rectángulo marquí para que se incruste definitivamente. Y ahí está. Antes de seguir y para que se vean los elementos bien, voy al administrador de bibliotecas y voy a cargar esta biblioteca que tengo en mi carpeta de proyecto. Entonces, esa es mi carpeta. Voy a escoger. Ahí está mi librería, muy liviana, 1 MB, que va a cargar los elementos que por algún motivo se transformaron en objetos de biblioteca. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo selecciono eso, ahí está mi pilar, ese es mi modelo de Revit, y si desactivo los grupos y hago F5, veo el modelo desde Revit. Ahora, si vamos a las capas, ustedes se van a dar cuenta de que todas las capas que fueron importadas desde Revit tienen un nombre particular que es Revit Structure. Entonces, vamos a generar una nueva combinación de capas. Vamos a copiar, poner el nombre, STR, y vamos a ponerle revisión. Esta es la revisión 1. En realidad es la revisión B, pero revisión 1. Ok. Vamos a seleccionar todas las capas que están acá. Las vamos a apagar y vamos a dejar solamente encendidas estas dos más la de módulo vinculado. Y eso lo vamos a actualizar. Ok. Esto es lo que Revit se generó. Y como paso intermedio también, eh, voy a generar también una combinación de capas que va a ser revisión 3D para ir separando. Y en esta revisión 3D lo que voy a hacer es que todas las capas van a estar visibles. Voy a dejar como línea alambre la mayor parte de las capas y solamente las capas que tienen que ver con Revit. La de aberturas por si acaso conviene tenerla apagada porque tiene unas cajas que
ustedes no quieren ver seguramente. Y esta combinación de capas me va a permitir ver el modelo en línea alambre con todo superpuesto. Vamos primero a la revisión 1. Acá voy a crear una vista dentro de una carpeta particular que va a ser de interoperabilidad, revisión de modelo STR, ok, y vamos a crear dentro de ella una planta P01 de estructuras, crear. Y ahora, con ese ajuste, puedo volver a mi planta de arquitectura de primer piso y aquí es donde voy a generar la superposición de una vista de referencia, que en este caso va a ser la estructura que acabo de definir. Entonces, utilizando el slider, puedo verificar la superposición de los elementos. Hay un detalle, y es que hay que tener cuidado con eso, que lo que quiero ver es el estado planteado, así que acá en estricto rigor esta definición tiene un pequeño problema que lo voy a corregir inmediatamente, ok, y ahora sí puedo ver la superposición del modelo de estructura y el modelo de arquitectura. Si se fijan, rápidamente el ingeniero no consideró algunos vanos de las puertas, así que ahí tenemos un pequeño problema que obviamente hay que comunicar y corregir. Y si me voy al modelo de arquitectura de vista general y activo esta combinación de capas de 3D que he generado, puedo ver la superposición del modelo de arquitectura con el modelo de estructura y eventualmente corregir lo que puede estar fuera de lugar, cambiar lo que el ingeniero me podría sugerir. De hecho, si se fijan ahí hay un tema con las losas que no es menor que hay que corregir, cambio bastante notable. Y con eso tendría ya el proceso de coordinación, solamente centrarme en ir piso por piso comparando plantas, ¿cierto? Y verificando los cambios y obviamente comunicándome con el ingeniero para efectuar los cambios necesarios. Con eso estaríamos terminando la demo por hoy y solamente me quedaría mostrar una de las últimas slides y es que no existe un botón mágico para exportar a Revit eh, y obviamente se requiere cierto conocimiento para que esto funcione. Con eso ya estaríamos cerrando. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que cuando tengan un problema nos contacten y que obviamente esto les permita ser más eficientes en su trabajo. Y bueno, la invitación es a seguirnos en las redes sociales, descubrir cómo ArchiCAD está cambiando el mundo. Y aquí quedan todos los vínculos para que nos contacten. Muchas gracias a todos y espero verlos en el próximo webinar que viene esta semana. Así que quedan invitados y obviamente eh, siempre es un agrado poder compartir lo que hemos aprendido en Graphisoft. Hasta luego. Gracias a todos y todas.